Tres. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo le damos la bienvenida a el primer conversatorio que se realiza sobre temas especializados. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Ferney Moreno, director del Departamento de Derecho Minero Energético, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor de la Universidad de Lovaina, y quien va a presentar un tema quizás retador. Se titula Análisis del impacto normativo. Con él vamos en los próximos minutos a entablar un diálogo y un debate acerca de una temática que quizás va a llevar a la innovación del derecho administrativo. Doctor Luis Ferney, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar un tema que he venido trabajando desde hace 20 años. En primer lugar, pues, decir que estoy muy complacido con mi participación en la Asociación Iberoamericana, concretamente colombiana, no iberoamericana, sino colombiana de Derecho Administrativo, y igualmente pues presentar ese tema, que eso es un tema de mucho interés para el país el día de hoy, porque se trata básicamente de los resultados de los acuerdos y la vinculación de Colombia en la OTE. Entonces, para el día de hoy yo tengo este temario que básicamente inicia básicamente de lo general a lo particular. Quizás, doctor Luis Ferney, para hacer una primera aproximación, cuando hablamos de análisis del impacto normativo, ¿a qué nos referimos? Bueno, para llegar allá, debo iniciar con las funciones de regulación del Estado. Como usted bien sabe, hoy las funciones más importantes que tiene el Estado es la función de regular. Entonces, en ese orden de ideas, para poder entenderse este concepto de análisis de impacto, es necesario entonces entender inicialmente por qué, cómo se transformó el Estado en esta función. El Estado regulaba, siempre ha regulado, desde que nació el Estado moderno, el Estado siempre ha regulado. El problema acá es que el enfoque del Estado hoy, a partir del año 90, es un enfoque más hacia la regulación, pero el Estado siempre regulaba. Entonces, en ese contexto, quisiera inicialmente presentar la función de regulación del Estado con ánimo de entender y enfocar ese análisis de impacto normativo. Como usted bien sabe, ¿qué es regular? Más bien la pregunta la vamos a hacer todo lo contrario. ¿Qué es regulación? Regulación es dictar normas, eso es todo, dictar normas. Es dictar normas. Eso coinciden los economistas, coinciden los abogados, todos los juristas, todas las escuelas coinciden que regulación es la facultad que tiene el Estado de dictar normas. Eso es todo. ¿Quiénes dictan las normas? El Congreso de la República, la Administración Pública, órganos independientes del Estado son los que dictan las normas. ¿Qué pasaba antes del año 90? Antes del año 90, como usted puede ver en la presentación, la regulación se concibía como una regulación general, es decir, el Código Civil, el Código de Comercio, eso es la regulación general. Y además los constitucionalistas y los administrativistas coincidían y se centraban en la norma, se centraban en la ley y en el acto administrativo, pero no en la función. Porque lo que es básicamente la regulación es una función de dictar normas. Entonces, aquí olvidamos de estudiar la función. Nos dedicamos a estudiar las normas, pero no la función. Entonces, ¿por qué coge trascendencia a partir de los años 90 la función de regular? Porque el Estado evidentemente empieza a alejarse de muchas actividades como empresario y el Estado empieza a dedicarse a lo que tiene que dedicar, que es a dictar normas jurídicas y además a supervisar que las actividades administrativas o que las actividades económicas se cumplan los objetivos públicos del interés general. En ese contexto, encontramos nosotros que la regulación, básicamente a partir de los años 90, empieza a tener esa importancia, y lo importante aquí es que hoy estamos hablando de mejoras de esa regulación, y las mejoras de esa regulación no solamente es para las autoridades de regulación, porque hay una confusión a nivel mundial que creen que regulación es todo lo que hacen las comisiones de regulación, y eso no es cierto. Regulación también es lo que hace el Congreso, lo que hacen los ministerios, lo que hace el presidente,
lo que hace un departamento administrativo, dictando normas, con sus potestades de dictar normas. Y eso es lo que hoy se está valorando, si se está haciendo bien la forma de dictar las normas jurídicas. Porque tradicionalmente, ¿qué se ha hecho? Simplemente se decide dictar la norma jurídica y se expide la norma. Pero hoy, este movimiento de mejoras regulatorias que se concreta en impactos normativos, lo que están diciendo es que esto implica, para dictar una norma, implica un procedimiento regulatorio más complejo, mucho más, digámoslo así, con más elementos para que las normas evidentemente sean muy eficaces, para que las normas den seguridad jurídica. La seguridad jurídica en Colombia está mal concebida, porque la seguridad jurídica aquí la entienden es no cambiar las normas. No, eso es un error. La seguridad jurídica debe entenderse es dictar unas normas de buena calidad, que sean eficaces, que sean bien redactadas. Las normas están pésimamente redactadas en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca es precisamente de este movimiento que se llama de mejora regulatoria, y quiero explicar entonces qué es mejora regulatoria. En la siguiente slide o en la siguiente diapositiva, ustedes van a encontrar básicamente la concreción que lo que estoy hablando. Este de mejora regulatoria, el origen es de Estados Unidos. Los que tienen un procedimiento administrativo donde involucra el procedimiento regulatorio son los gringos. Los Estados Unidos tienen básicamente reglado cómo deben ser las normas, cómo se deben expedir las normas. Doctor Fernández, ¿el concepto de mejora regulatoria vendría a reemplazar el de desregulación? Sí. Con el modelo que empezamos a tomar a partir del 91, los modelos neoliberales. ¿Ese es el sentido de la mejora regulatoria? Definitivamente ese es el sentido. O sea, ya lo que uno puede estar hablando de que hay que desregular, decir que no hay que volver a dictar normas jurídicas, sino todo lo contrario. Lo que hay es que dictar normas jurídicas, pero de buena calidad. O sea, normas jurídicas que sean eficaces, que sean bien redactadas, que respondan a un análisis de impacto, precisamente de esas normas, antes de que sean expedidas. Y eso es un poco lo que los gringos avanzaron desde hace muchos años. Los que dan ejemplo de tener muy buenas normas jurídicas es precisamente en el derecho administrativo norteamericano, desde el mismo Congreso de la República hasta la administración pública norteamericana. Y si pasamos más adelante, ¿quiénes recogen esta idea de las mejoras regulatorias? La OCDE. Como usted bien sabe, la OCDE es la organización de mejores prácticas, de mejores políticas de regulación en el mundo. Entonces ellos recogen todo lo que venían haciendo los gringos en mejoras regulatorias, en mejoras de expedir normas jurídicas, y las universalizan y las acogen y listan toda una serie de elementos que sirven para mejorar las normas jurídicas en los países que hacen parte de la OCDE. Como Colombia hace parte de la OCDE y ya está vinculada a la OCDE, Colombia tiene desde el Congreso de la República hasta toda la administración pública y los órganos autónomos del Estado, como el Banco de la República y como otros órganos, la Comisión Nacional de Televisión, tienen que implementar las mejoras regulatorias, tienen que implementar estos elementos, y uno de esos elementos importantes de la mejora es el análisis de impacto que voy a explicar. Pero quería hacerle una pregunta. Sí. Quizás solamente se reduce a esos ámbitos que usted señala, entonces al fiscal, al monetario, al el ámbito de lo televisivo, o esta mejora regulatoria debería expandirse en toda la administración pública. Según la OCDE, en las recomendaciones que le hicieron a Colombia, es para todas las actividades económicas, no económicas, bienes públicos, bienes privados que se regulan en el país. Es para todas las actividades. Se tiene que mejorar, toda esta actividad regulatoria se tiene que mejorar en el país. Inclusive, la OCDE dice que hay 3 políticas importantes para medir el desarrollo de un país: la política fiscal, la política monetaria, y hoy la política más importante, acompañando a la política monetaria y la política fiscal, es la política regulatoria. Si el Estado logra regular mejor, tenemos un mejor país. Inclusive los jueces administrativos o el mismo juez constitucional no estaría lleno de procesos, digámoslo así, en el caso del juez constitucional, de procesos de acción de constitucionalidad frente a normas, y lo mismo del juez administrativo,
porque precisamente lo que se busca es que sean normas bien redactadas, de buena calidad. Entonces, precisamente, ¿qué es el instrumento de mejora? Si ustedes ven ahí la diapositiva, ustedes ven claramente que tradicionalmente en Colombia lo que se hacía era tomar la decisión de regular, de dictar una norma y tener un proyecto de norma. Eso es todo. Hoy, con las mejoras, lo que se busca es mejorar las herramientas de expedición de una norma y básicamente la herramienta principal es el análisis de impacto normativo, que ya voy a entrar a explicarlo. Por otro lado, el procedimientos regulatorios, ya hoy se tienen que pensar en muchos elementos del procedimiento regulatorio. Por ejemplo, hay que pensar en agendas regulatorias, hay que pensar en los análisis de impacto, que ya lo voy a explicar, en el mismo proyecto de norma, la redacción de ese proyecto de norma, hay que pensar en las consultas públicas, hay que pensar en sí cuál va a ser la norma definitiva después de un análisis de impacto normativo, hay que pensar en un inventario de normas o un inventario regulatorio y finalmente evaluar la norma posteriormente de ser expedida. Una vez expedida la norma, se tiene que evaluar la eficacia de la norma en la actividad cual se está regulando. Entonces, todo esto necesariamente nos va a llevar a un punto importante, que es el que nos vamos a concentrar en la siguiente diapositiva, que es el análisis de impacto. Entonces, ¿qué es el análisis de impacto? El análisis de impacto normativo es precisamente, como su palabra lo indica, es analizar los impactos previamente a la expedición de una norma. Como les decía, esto viene de recomendaciones de la OCDE, pero ya Colombia ya tiene normas, como ustedes pueden ver aquí, hay varias normas, varios decretos ya que están ordenando hacer estos análisis. Lo que pasa es que no se hace. Los primeros a quien se le ordenó hacer análisis de impacto fueron las comisiones de regulación en Colombia. O sea, la Comisión de Regulación de Energía, de Agua, de Telecomunicaciones, de que hicieran estos análisis de impacto normativo. Pero la verdad, están crudos. Ni siquiera han hecho esa actuación que ya inclusive está ordenado desde el año 2005 para las comisiones de regulación. Y usted nota, el mismo Ministerio y Departamentos Administrativos también se le ordenó hacer análisis de impactos normativos y no lo han hecho. Si usted va y recorre toda la administración pública, ningún ministerio, ningún departamento administrativo está haciendo estos tipos de análisis de impactos. Luego, la herramienta pretende que haya un examen ex ante y un examen ex post. Y en los dos extremos, el examen ex ante y el examen ex post, ¿qué buscaría? Bien, exacto. ¿Qué busca? Estos 5 temas lo que busca. ¿Qué busca? Que se genere, cuando se expide una norma, que se analice más el beneficio que el costo. Es decir, una relación costo-beneficio, la norma tiene que tender a generar más beneficios, como dice, al menor costo para la sociedad. Eso es un elemento. Lo segundo es que las políticas de regulación deben ser coherentes, deben ser coordinadas y coherentes entre ellas, entre las diferentes entidades. Tercero, y muy importante, como les decía, es la coordinación entre los entes nacionales y territoriales. Aquí se expiden normas totalmente desarticuladas en el mismo orden nacional y desarticuladas entre el orden nacional y el orden territorial. No coinciden, hay muchos problemas. Por ejemplo, el tema minero, ¿por qué hoy en el tema minero se tienen muchos problemas? Pues la descoordinación institucional de la expedición de las normas de la actividad minera. Y eso precisamente es parte de lo que se quiere con el análisis de impacto normativo. Y algo muy importante es que también se tiene que atender a situaciones de riesgo, prevenir los riesgos, así como en materia contractual se determinan y se previenen riesgos y se distribuyen, en materia regulatoria también. En materia de regulación, las regulaciones tienen que darse precisamente para prevenir esos riesgos. Y finalmente, fortalecer ciertos temas importantes como derechos humanos, derechos de los consumidores, que es muy importante. Y pasando a la próxima slide, es ¿dónde ubico yo el análisis normativo, el análisis de impacto normativo, dónde lo ubico en el derecho administrativo? El profesor Santofimio en su libro habla de 3 elementos del acto administrativo. El elemento interno, el elemento externo y un elemento nuevo, poco estudiado por la doctrina. Son pocos los doctrinantes de derecho administrativo que uno ve que empiezan a decir que hay un elemento que es el de mérito de oportunidad, como elemento del acto administrativo, el de mérito de oportunidad.
nosotros estamos ubicando el análisis, todos estos análisis de impacto normativo lo estamos ubicando precisamente en este elemento, el elemento de mérito y de oportunidad. Ese sería, el análisis de impacto normativo es el mejor de los métodos para lograr un análisis de mérito y oportunidad del acto administrativo cuando se expide. Inclusive puede ser también un elemento de mérito para cuando se expida una ley de la República. Entonces, ubicándonos en ese contexto, puede pasar el próximo slide, vamos a mirar entonces en sí qué es. Si eso se ubica en el mérito, el problema de la legalidad del acto como tal no entraría en cuestión. Entonces sería atractivo que el análisis de impacto normativo estuviera centrado en lo que es el elemento definitorio del contenido de la norma, entonces identificación de su finalidad, identificación de su objeto, pero sobre todo crear una matriz. Esa es la propuesta de ese análisis imperativo, Sí. de ese análisis que usted plantea sobre el análisis de impacto normativo. Miremos materialmente qué es el análisis, puede pasar la próxima. Sí. Es esto el análisis, ese es el análisis, ese es el punto. ¿Qué análisis son los que hay que hacer? ¿Cuál sería el contenido Antes que se de va a expedir trabajar? la norma y después de expedir la norma. Correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hacer análisis de impacto jurídico. Segundo, hacer análisis de impacto económico. Tercero, hacer análisis de impacto fiscal, eso es por constitución además. Y hacer análisis de impacto socioambiental. Esos son los análisis de impacto previo a expedir una norma, inclusive una vez expedida la norma. Esto es básicamente lo que tiene que hacer tanto el Congreso de la República como toda la administración pública antes de expedir la norma. Primero, ¿qué tipo de análisis jurídico tiene que hacerse? El impacto. Los impactos de reserva de ley, impactos de seguridad jurídica, impactos de coordinación, que ese es el gran problema en Colombia, la falta de coordinación en política regulatoria, y el impacto de eficacia de las normas. Todo eso se tiene que hacer previamente, análisis previos de expedir. Pero algo muy importante, el impacto económico. El impacto económico, los abogados no estamos preparados para hacer impacto económico. Eso básicamente va a ser más economistas aportando para este tipo de análisis, porque tienen que hacerse análisis de costo-beneficio, eso es puro metodologías económicas. Tienen que hacerse análisis de costo-efectividad. ¿Qué tanta efectividad frente al costo de expedir una norma? Aquí lo que tienen que mirar es si la norma realmente se necesita expedir, si la norma realmente va a ser eficaz para resolver un problema. Porque aquí básicamente la metodología en estos análisis de impacto, primero identificar el problema, después identificar qué objetivo va a identificar para resolver el problema. Después usted tiene que identificar muchas alternativas para solucionar el problema. Y a partir de las alternativas usted aplica costo-beneficio, costo-efectividad, todos estos métodos que son los que están recomendando la OCDE y que ya muchos países como el Perú, por ejemplo, como México, ya lo están haciendo. Y esto se hace en los Estados Unidos y se está haciendo en Europa. ¿Se reduce a una simple metodología de producción normativa o sería esto un juicio muy caprichoso? Hablar de que solo es una herramienta convertida en una metodología de producción normativa. Para mí es una metodología para definir el mérito y la oportunidad de las normas en Colombia. Básicamente, es una muy buena metodología que le va a permitir a los que regulan, a los que expiden normas, les va a permitir evaluar la calidad de lo que van a expedir. Y en segundo lugar, evaluar lo que expidieron, si realmente respondió a la necesidad de la sociedad colombiana. De acuerdo con la OCDE, en el diagnóstico que hace de Colombia, dice, hay un problema. En Colombia no hay una institución única responsable de impulsar la mejora regulatoria. ¿Cuál sería la propuesta? Sí, en algunos países como México tienen una entidad estatal para impulsar la mejora regulatoria. En otros países lo radican en la Presidencia de la República. En otros países lo radican en el Ministerio de Justicia. En fin, hay muchas formas. O lo hacen, básicamente cada entidad administrativa tiene su oficina, en vez de, es decir, aparte de tener una oficina de planeación o una oficina jurídica, tiene una oficina que se encarga precisamente de hacer los análisis de impacto normativo. Son oficinas especializadas para ese tema. En Colombia podríamos tener, inclusive para controlar el mérito y la oportunidad, con esta metodología podríamos tener unos tribunales
de la rama ejecutiva para que controlaran, porque usted sabe que hoy el contencioso administrativo hace revisión de legalidad, no de mérito de oportunidad. De lo que nosotros estamos proponiendo es que sí debería la administración pública tener un organismo del mismo rama ejecutiva que se encargara de hacer la revisión de mérito de oportunidad, teniendo en cuenta los análisis de impacto. Entonces vendría una pregunta siguiendo el mismo estudio de la OCDE. El reto sería es, ¿cómo hacemos partícipe a toda la administración pública? Sí, actualmente es obligatorio solo para ministerios, departamentos administrativos y comisiones de regulación, no más. Hoy, hace 15 días, México, que es el más avanzado en América Latina, expidió una ley en donde toda la administración pública nacional, y hablándolo en términos departamental o estatal y municipal, tienen que hacer la implementación de estas mejoras de expedición de normas. Es una ley que hace 15 días fue sancionada en México, por ejemplo, para toda la administración. En el caso colombiano, nosotros consideramos de que debe haber una ley del Congreso de la República que obligue a toda la administración pública a adoptar esta metodología de análisis de impactos normativos para que realmente podamos nosotros contar con esa buena calidad. Dentro de esta metodología o herramienta del análisis del impacto normativo, llama la atención un instrumento, la consulta. La OCDE en su diagnóstico dice, hombre, tenemos que mejorar los requisitos específicos para surtir una consulta que no sea bloqueadora, que no bloquee la idea de producción normativa o que generando una deficiencia en la producción normativa se convierta en problemática. ¿Cómo puede esta herramienta ayudar a mejorar los requisitos específicos de la consulta? Es que hoy la consulta en Colombia es simplemente colocar la norma en una página web. Eso es todo lo que se hace. Y resulta que no le dan la oportunidad al ciudadano presentar iniciativas también de proyecto de norma. Entonces lo que ha dicho la OCDE es hay que democratizar las consultas. Las consultas no pueden quedar en una página web de la entidad, sino que también las consultas deben ser mucho más abiertas, más cercanas al ciudadano, mucho más cercanas al ciudadano, y que el ciudadano tenga la oportunidad inclusive de proponer proyectos de norma sustitutivas, alternativas a la que propone la administración pública, por ejemplo. Esos son avances de consulta pública, y eso es lo que dice la OCDE que se necesita, porque definitivamente las normas deben ser discutidas precisamente para los quienes se les va a aplicar, discutidas con ellos, y ese es todo un movimiento interesante. Nos llama la atención que al principio... O sea, no es la unilateralidad de aquí de la administración pública, sino una administración pública consensuada con el ciudadano. Nos llama la atención que al principio de su intervención usted hablaba sobre el tema de el examen ex ante. Y ese examen ex ante, cuando no se realiza, ¿cree usted, de acuerdo con el diagnóstico que hizo la OCDE, produce una inflación normativa, una inflación indebida normativa, para ponerla en esos términos? Produce una inflación normativa, primero, produce normas de mala calidad, produce normas que no tienen ninguna legitimidad, produce normas que inclusive no son eficaces, y ese es el problema colombiano. Colombianos seguimos produciendo normas pero de mala calidad. ¿Qué saca? Aquí todo lo resolvemos con normas, pero el problema es que no somos eficaces en esas normas, no tenemos normas de buena calidad. Ese es el problema. Entonces, para ello se necesita este análisis de impacto normativo, se necesita entrar a mirar básicamente estos impactos. Por ejemplo, el tema fiscal es importante, mirar el tema fiscal. ¿Qué sacamos a expedir normas si no hay presupuesto? Aquí todos los días expedimos normas, reconocemos derechos y no sabemos si somos irresponsables de que no hay mucho presupuesto para cubrir los costos que implica reconocimiento de derechos en el país. Entonces, si uno hace un análisis de impacto normativo, el costo de la norma, cuánto es y la fuente de financiamiento, pues va a ser mucho más eficaz estar reconociendo derechos que estar haciéndolo como lo estamos haciendo ahora nosotros, y siendo irresponsables reconociendo derechos sin tener presupuesto, por ejemplo. Y ahí se necesita un análisis de impacto fiscal. ¿El análisis de impacto normativo riñe con la simplificación? Porque es un modelo que ha seguido mucho los europeos de la simplificación. ¿Riñe el análisis de impacto normativo? Es que cuando se hace análisis de impacto, por ejemplo, jurídico o económico, de impacto económico,
ahí nos está quizás dando un mensaje que se necesita muchas veces la simplificación normativa. O sea, esta es una herramienta que nos lleva a justificar la simplificación administrativa, la simplificación de normas, porque la norma que se va a expedir evidentemente está amparada en esa simplificación. Entonces, este es justo el instrumento para la simplificación. Entonces, no son incompatibles, son todo lo contrario, ¿no? Son digamos, complementarias, porque lo uno lo lleva a lo otro. Nos llama la atención mucho el tema de las entidades territoriales, y voy a dar paso a los colegas que quieren hacerle interrogantes a usted, doctor Luis Ferney. ¿Cómo resolvemos el problema de la regulación o de las prácticas regulatorias entre lo central y lo territorial? Las herramientas. Sí, para mí es la coordinación. Los gringos coordinan. En el derecho administrativo norteamericano se coordina. Se hace coordinación de las normas federales con las normas estatales. Hay una coordinación. En Colombia no hemos podido coordinar. Hay ejemplos que son los que yo conozco, como el caso minero. El caso minero, el gran problema de la minería en Colombia es que no hemos sabido y no hemos sido capaces de buscar un instrumento que permita la coordinación de normas nacionales, que está el Código de Minas, con la coordinación de normas locales, como es las normas del Plan de Ordenamiento Territorial municipales. Entonces, como entran en conflicto y no hemos podido saber coordinar esto, por eso es que hoy se están atacando a muerte las entidades territoriales con la nación en temas mineros. La nación diciendo que ella es la competente de expedir normas y los entes territoriales pidiendo pista para también hacer prevalecer su ordenamiento territorial. Y no más con ese ejemplo, vemos de que se necesita la coordinación de todos los entes de la administración pública a nivel nacional y territorial precisamente para tener unas normas de buena calidad en esta actividad minera. ¿Qué conclusión puede darnos, doctor Luis Ferney, del análisis de impacto normativo? Bueno, la conclusión, inclusive yo puede pasar ahí tengo varias conclusiones, pero básicamente tanto el Congreso de la República como la administración pública en Colombia, necesariamente por nuestra vinculación a la OCDE, necesariamente tenemos que entrar en esta onda de los análisis de impactos antes de expedir la norma y después de expedir la norma. Tenemos que hacerlo, eso en primer lugar. En segundo lugar, en América Latina quienes han hecho esto muy bien, básicamente es México y Perú. Perú sin ser parte de la OCDE, sino que Perú por autodecisión. Perú hoy está en la mayor parte de la administración pública de Perú, están ellos introduciendo estos análisis. Ellos le llaman es calidad de la regulación, calidad normativa, pero esto es análisis de impacto normativo. En España, en la misma ley de procedimiento administrativo ya introdujeron estos principios de mejoras regulatorias. O sea, esto es un movimiento en el cual nos va a permitir, para concluir, nos va a permitir tener mejor calidad, buena regulación, buena calidad de las normas, que sean realmente normas que cuando se expidan realmente tengan legitimidad del ciudadano y acabar con toda esa hiperinflación de normas, acabar con esas normas que se contradicen entre la administración pública, entre los mismos órganos y además con los órganos de orden territorial. Todo esto nos permitiría, y además tener también la oportunidad de cuándo debe expedirse una norma y de varias opciones, cuál es la mejor opción que puede tener la administración para expedir una norma. Todo esto, esas contribuciones del análisis de impacto normativo. Doctor Luis Ferney, muchísimas gracias. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo, les agradecemos haber asistido a este conversatorio. Los invitamos al próximo, que se realizará en fechas que ya están programadas. Muchas gracias.